Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad los traje al país de Bélgica, país europeo. Y vamos a conocer dos ciudades muy importantes. Bruselas, que es su capital, y Brujas, que es una de las ciudades más mega archiconocidas de Europa, me parece. Mucha gente viene hasta acá. Vamos a probar todo, desde las papas fritas, las famosas papas fritas belgas, la cerveza que dicen que es una de las mejores del mundo. Vamos a comprobar si eso es cierto o no. Los chocolates, por Dios. La cantidad de chocolates que venden acá es una locura. Acompáñenme y vamos a descubrir este país juntos. Los traje ahora a lo que creo que es lo que uno piensa cuando piensa en Bruselas. Y es la Gran Place, también conocida en español como la Plaza Grande. Miren esta belleza que tenemos por acá. Bueno, que por cierto está muy colorida porque hoy es el Día del Orgullo Gay, o al menos hoy se está celebrando acá en Bruselas, así que esto está lleno de banderas por todas partes y se ve que también de lucecitas conmemorativas, hay música en todos lados, hay un ambiente muy festivo. Y les presento un poco esta plaza. Lo que ven acá, atrás mío, esto que están viendo, es el ayuntamiento, chicos. Qué hermoso ayuntamiento. O sea, ya me gustaría a mí que en mi hermosa ciudad de Buenos Aires tener un ayuntamiento así. No. ¿Y qué pasa? Bueno, tenemos acá el ayuntamiento. Por este lado tenemos... Miren lo que es esto, o sea, compite en belleza con lo que tenemos enfrente. Esto es la llamada Casa del Rey. Y sí, adivinaron, se llama Casa del Rey porque acá durante unos años vivió uno de los reyes que gobernó en Bélgica. Todas estas casas preciosas que van a ver por acá con colores dorados representan a los distintos gremios que habían acá cuando esta plaza se creó. ¿Qué pasa? Esta plaza era utilizada antiguamente como un mercado. Y acá teníamos un montón de edificios que representaban a los distintos gremios. Tenemos un edificio espectacular que era el gremio de los panaderos, tenemos otro edificio increíble que era el gremio de los banqueros, y así tenemos un montón de edificios. Y les voy a contar una cosa, cuando ustedes vienen por acá van a notar que estos edificios, todos, o si no todos, casi todos, tienen números. Por ejemplo, a ver, por allá uno dice 1697. ¿Qué significa ese número? Esa es la fecha en la cual estos edificios fueron restaurados. ¿Por qué? Porque cuando Napoleón toma Bélgica, empieza a arrasar bastante con todo y empieza a destruir todo lo que hay en esta plaza bellísima. Cuando por fin se van del país, todo esto se empieza otra vez a restaurar y entonces van a ver distintas fechas. Uno dice, es la fecha de creación. No, es la fecha en la cual se volvió a alzar. El edificio acá atrás, que es el más espectacular, el más hermoso, que servía como ayuntamiento, no tiene ninguna fecha. Y no es que se olvidaron poner la fecha. Sucede que este edificio nunca fue derribado, nunca fue atacado por los franceses. ¿Y por qué? No fue porque era un edificio precioso, fue porque lo usaban como punto de referencia. Ellos veían que era el edificio más grande que había en la ciudad y decían, bueno, del ayuntamiento para la izquierda, tantos metros, bomba. Del ayuntamiento para el otro lado, una bomba. Entonces este edificio está acá y sobrevivió de estrategia militar. Una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, porque yo cada vez que veía fotos de Bruselas, yo veía esta plaza espectacular y veía el suelo lleno de flores. Como pueden ver, acá en este suelo es muy bonito. De hecho, este adoquín es de época, chicos. Este adoquín es el que existe desde que se creó la plaza. Eso es una locura. Pero no hay ninguna flor. Bueno, ¿qué pasa? La guía nos contó. Las flores esas que ves en las guías turísticas o cuando ves una foto de Bruselas, ves esta plaza con un montón de flores, la alfombra espectacular floreada. Bueno, no. Eso espectacular floreado ocurre una vez cada 2 años en agosto. Sí, chicos, lo hacen para conmemorar la independencia de Bélgica, pero lo hacen una vez cada 2 años. Así que si ustedes vienen con la idea de conocer esta hermosa alfombra de flores, bueno, fíjense bien en el calendario porque no lo van a encontrar todos los días. Small town, big crowd, and there you were in front of me. Small talk, big thoughts, all we wanted was to escape. This sounds too small for dreams like this. Don't wanna settle down, don't wanna miss out on adventures, things we haven't seen. Estamos
acá, muy cerca de Grand Place, en este lugar que les traje. Que son las conocidas como Galerie Royale de Saint-Hubert. Les cuento por qué les traje acá. Este, lo creen o no, es el shopping más antiguo del mundo. El centro comercial más viejo es de 1847, o sea, una locura. Así que acompáñenme y lo vamos a conocer juntos. Les quiero mostrar esta tienda porque es muy típico de acá esto. Chocolates, bueno, y macarons también. Yo pensé que los macarons eran solo de Francia, pero no, se ve que acá en Bélgica también. Dios santo, esta cosita que ven ahí, tan graciosa. Esa estatuita está acá porque hay 3 estatuas en toda la ciudad que son muy conocidas, porque son estatuas a las cuales representan a personajes haciendo pis. Entonces van a ver varios de estos representaciones, inclusive lo van a ver hechos en chocolate, porque les quiero contar, acá en Bélgica la producción de chocolate es muy importante. De hecho, Bélgica es uno de los países que más chocolate producen en el mundo. El lugar donde más chocolate se vende en todo el mundo es en el aeropuerto de Bruselas. Lo que estoy viendo, chicos, que es algo llamativo, es que no hay muchas tiendas de ropa, hay un par con suerte. Casi todo es chocolaterías, tienda de gofres. Así que si quieren chocolates pueden venir acá, y si se hartaron de comer chocolates quizás pueden prescindir de este paseo, a menos que quieran conocer el lugar, no hay mucho más para comprar. Estamos ahora enfrente a un edificio que es una locura, tienen que verlo cuando vengan acá. Es el Palacio de Justicia, a ver si lo pueden ver. Por acá tenemos una noria muy bella, una vuelta al mundo, y por ahí tenemos el Palacio de Justicia. ¿Y por qué los traigo acá? Porque es importante venir a verlo, al menos aunque sea de afuera. Bueno, porque es el Palacio de Justicia más grande de todo el mundo. Es gigante, tiene una cúpula súper pesada, súper alta. De hecho, desde el techo hasta el suelo son más de 100 metros de altura. Este edificio es más alto que la Basílica de San Pedro, o sea, para que se hagan una idea. Y sepan que lo pueden venir a visitar si quieren, pero solamente de lunes a viernes. Así que si vienen como yo, un fin de semana, se van a tener que quedar con las ganas. ¿Y cuál es la historia detrás de este lugar? Les quiero contar. ¿Ves que acá tiene un andamio tremendo que la verdad que opaca un poco la vista a este lugar precioso? Uno debe pensar, bueno, es que está en obras, está en mantenimiento, ya quizás vengo en unos meses y ya no está más. Bueno, no. No se confundan porque eso no es el caso. Resulta que durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis, los alemanes, deciden bombardear este edificio. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el gobierno belga dice, bueno, vamos a volver a restaurarlo, pero vamos a hacerlo mejor. Entonces ponen una cúpula que era tan pesada que se empieza a venir abajo el edificio. Así que a día de hoy, pasaron más de 60 años, este edificio está con andamios, porque si no tiene andamios, el edificio se viene abajo. Así que cuando vengan, no se frustren si lo ven con andamios, no digan, che, qué linda sería la vista si no estuviesen, porque si no fuera por esos andamios, este edificio gigante no estaría ahí. Les quiero mostrar una cosa que quizás les llama la atención cuando vienen, y es esto, la señalización que van a encontrar en las calles. Mira. Como pueden ver, ahí está, primera palabra, francés, segunda palabra en un idioma Que uno dice, ¿qué es eso? Bueno, eso es flamenco, también conocido como neerlandés. ¿Qué sucede? Acá en Bélgica se hablan 2 idiomas. Se habla el francés, que se habla en la parte sur, el neerlandés, que se habla en la parte norte, en la famosísima ciudad de Brujas, que ya la vamos a ir a ver. Y acá en Bruselas, que estamos en el centro, se hablan los 2 idiomas oficiales. Los traje ahora a ver un personaje famosísimo acá en Bélgica, se llama el Mannequin Pis. Se los presento con todos ustedes. No sé si se logra apreciar, pero este chiquitito se lo conoce como Mannequin Pis porque precisamente significa hombrecito que hace pis. ¿Y por qué hay acá un hombrecito que hace pis? ¿Y por qué viene gente de todas partes a ver esto como visita obligada? Bueno, es una historia graciosa y en parte también tierna, o bueno, ustedes me dirán qué les parece. Resulta lo siguiente, hace muchos años la mitad de la población belga vivía de la curtiembre de pieles. Hubo una crisis muy fuerte, no conseguían el material necesario para tratar la piel y descubren que el pis, sobre todo el pis de los niños,
como contenía urea, era perfecta para poder tratar la curtiembre. Entonces, se les ocurrió decirle a los chicos que iban al colegio: chicos, después del colegio, vengan hasta acá, hagan pis, nosotros les damos unas monedas. Y bueno, básicamente, de esta manera tan ingeniosa, se terminó salvando toda la industria de curtiembre y la mitad de la población belga salió adelante. Y la manera de conmemorar a estos niños y niñas, también eran chicas, que ayudaron a la población, fue haciendo este hermoso y muy divertido personajillo. Este chiquitín que ven acá tiene 2.500 trajes. Sí, señores. Tiene más trajes que creo que cualquier persona famosa de la realeza, todos juntos. Tiene trajes de equipos de fútbol, tiene trajes de distintas nacionalidades, de famosos, de todo. Y de hecho hay una profesión, hay una persona que se dedica todos los días a ponerle una ropa distinta. Y hasta hay un calendario y dice, bueno, hoy lo vestimos de esta manera, hoy de esta otra. A veces tiene hasta doble traje, así que es todo un evento venir acá a verlo. Con todos ustedes el manequín Peace en formato chocolatoso. Estamos en un restaurante mega recontra recomendado. Entramos, había una cola tremenda, pero como somos dos, tuvimos prioridad y nos dieron una mesa volando. Así que si son dos, avisen y seguro pueden entrar. ¿Y cómo se llama este lugar? ¿Cómo se llamaba este lugar? Vamos a dejar en pantalla cómo se llamaba este lugar porque no nos acordamos. Y acabamos de pedir la típica cerveza belga, porque este país, chicos, es conocido por su cerveza. Así que empieza la cata. Yo quiero aclararles, no quiero decepcionar a nadie, pero a mí la cerveza no me gusta. Pero la guía nos contó que hay cervezas que son aptas a gente que no le gusta la cerveza, porque son dulces, como es este caso. Esta cerveza se llama Kriek y es de este color porque es de cereza. A ver, vamos a probar. Bueno, sí, a ver, no es el amor de mi vida, pero está mucho mejor que una cerveza normal. Se puede tomar. A mí me gustan las cosas bien dulces, es más dulzona. Y esta la pidió mi amiga, que es una cerveza rubia, Chufé, o Chuf, no sé cómo se pronuncia. A ver, esta no le tengo tanta fe. Bueno, a ver, pará. Es mejor que las cervezas que he probado, ¿eh? Es mejor, más suavecita, me gusta más. ¿Vos qué pensás, Claudia? Sí. ¿Te gusta más? Vale. Momento de probar plato tipiquísimo de acá, de Bélgica, la carbonade, que esto es estofado de ternera marinado en cerveza con pimientos y cebolla. Y acá, por supuesto, como no podía faltar, la patata, puré de patata, porque en este país llueve tanto que las patatas nacen, básicamente caen del cielo. A ver, esto, chicos, tiene una pinta para morirse. A ver, miren lo que es esto. La cámara me acompaña. Miren, miren. A ver la patata. Chicos, esto es un 10. Vengan a este lugar, les voy a poner en pantalla cuál es el lugar y vengan, por favor. Espectacular. Estamos en una cervecería muy conocida aquí, se llama Delirium. Tienen, para que se hagan una idea, más de 3.000 cervezas. O sea, imagínense, récord Guinness de cantidad de cervezas que venden. Vamos a hacer una cata de 10 cervezas, mejor dicho, ya la empezamos. Vamos a poner en pantalla qué tal nos pareció. Cuando vengan acá, obligadísimo venir a este lugar, porque es espectacular. Tiene varias cervecerías en la misma calle, así que si no entran en una, porque hay mucha gente, váyanse al lado del lado. Delirium. Nos acabamos de pedir degustación de cervezas, 10 cervezas a 30 euros. Les presento a Claudia. Claudia, venga, la primera. ¿Está buena? Está muy buena. No sabemos qué coño es esto, pero bueno. Uy, esta me gusta, chicos, todas dulces. Muy buena. Está súper dulce. Hostia, miren, tenemos una bien clarita.
Tío, creo que sabe como albahaca. A ver esta que es bien roja. No me gusta, muy amarga. Sin más. Bueno. Está bien. Está buena. ¿Qué te parece la cerveza de Bélgica? Buenísimas. Más ricas que las que has probado antes. Sí. Tonight we're running on the right track. Estamos acá en la Gran Plaza. Miren qué hermoso que está esto, decorado con las luces. Están conmemorándose el Día del Orgullo Gay y miren qué lindo gesto que pusieron todo así multicolor. No saben la cantidad de bares que hay acá. O sea, celebrando el Día del Orgullo, muchísima gente en la calle celebrando, conciertos, de todo. La verdad, precioso. Bueno, estamos acá en la estación de trenes. Estamos esperando el tren para irnos a la famosísima, y dicen, la Venecia del Norte, Brujas. Así que me despido por ahora. Vamos a hacer otro video para que puedan ver qué tan linda es esta ciudad, si vale la pena realmente, si tiene esa fama tan grande que tiene a nivel mundial, si la tiene bien merecida. Así que estén bien atentos al próximo video que se viene. Y desde acá los despido. Espero que Bruselas les haya encantado. Yo realmente vine acá con pocas expectativas y me terminó gustando mucho. La gente es muy amable. La fiesta también está muy bien, para los que quieren divertirse, salir a la noche, sepan que acá hay muchos lugares. La comida, chicos, qué rica que es la comida acá, los chocolates, las papas fritas, todo muy rico. Y desde acá me despido, espero verlos en un próximo episodio en Brujas. Les mando un beso grande y no se olviden, suscríbanse para seguir volando con Katsu. If we dance in the blizzard, we are not getting cold. So keep on dancing, baby. Estamos en una cerveza muy conocida acá, se llama... ¿Cómo se llama? Vale, chicos, estamos en una cervecería muy conocida acá, se llama... Delirium.